Bueno, pues sin más vamos a continuar con la última actividad de la mañana. Una mesa redonda, como veis, de lujo, de excepción, con los compañeros que me acompañan aquí en este debate. Pues efectivamente, en primer lugar, les agradezco muchísimo su presencia. Para nosotros pues es un honor, un placer tenerles aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a gente de tantísimo nivel, de tantísimo talento. Y creo que va a ser pues un debate, una conversación, por supuesto, abierto a todos vosotros, muy fructífero, tanto para la gente que estamos aquí en la sala como para los compañeros que también están conectados a través de la TVRJC y de YouTube. La idea de esta mesa, que es pues cerrar esta primera jornada de videoclips, sobre todo es lanzar muchas preguntas, ¿no? Como hemos venido haciendo toda la mañana, es decir, debatir sobre esa estética, esa narrativa, esa industria del videoclip, que, como han comentado muy bien en las ponencias anteriores, pues no solo es algo pujante, algo que está ahí rompiendo por todos los lados, sino que desde el punto de vista de alguien que está estudiando comunicación audiovisual o publicidad, pues yo creo que le puede aportar otra visión, otra forma de hacer las cosas aplicada, que por desgracia en una facultad pues muchas veces no tenemos tiempo o no tenemos plan de estudios, ¿no?, para poder abarcar un fenómeno que está creciendo y cambiando y transformándose a cada minuto, ¿no? Y por eso creo que esta mesa es especialmente pertinente, es, ya digo, un lujazo, y nos va a permitir pues hacernos esas preguntas, ¿no?, y sobre todo ver hacia dónde vamos en esta industria y desde el punto de vista profesional, pues quien quiera dirigir sus pasos, encaminarse a este universo, que tenga unas claves, ¿no?, pues para orientarse en este, ya digo, fabuloso mundo del vídeo musical. Bueno, pues como veis se suman a la mesa dos nuevos ponentes, dos nuevos invitados. Les agradezco muchísimo su presencia y tenemos a José María Barbat, que es presidente de Sony España y Portugal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Axel Pi, batería del grupo Sidonie, seguro que le conocéis, ya me habéis comentado antes algunos que queréis haceros alguna foto con él, pues si estás dispuesto, pues estupendo, y que van a aplicar y que van a incorporar dos perspectivas más a lo que venimos viendo, ¿no?, al mundo de la realización, al mundo del montaje que hemos ido trabajando. Pues creo que también nos van a aportar mucho desde su perspectiva, desde su punto de vista. Yo quería lanzaros preguntas, pero sois libres totalmente de enfocar el debate como queráis. La idea es que sea lo más abierto posible, lo más flexible, ¿vale? Y, en primer lugar, desde esa perspectiva, ¿no?, de aprendizaje que estaba comentando, ¿cómo queréis que tiene que orientarse esa enseñanza o ese aprendizaje? ¿Cuál ha sido vuestro camino en el mundo del videoclip? Pensando que, como siempre, aquí seguimos todavía, como cuando yo estudiaba en la Complutense hace muchísimos años, pues hablando mucho de cine, hablando mucho de series y dejando un poco orillados otros formatos que, efectivamente, como se ha dicho esta mañana, son los que más se consumen, los que más se ven y que además implica pues fenómenos tan importantes como es la propia música o es la expansión cultural pues de muchas cosas, ¿no? ¿Qué opináis? Si queréis intervenir en el orden que queráis y... Mira, antes te comentaba fuera que un alumno, por ejemplo, de comunicación visual es más probable que salga, que realice videoclips a que realice películas. Muy complicado llegar a tener una producción bien armada para rodar un largometraje. Videoclips, hay tantas bandas que necesitan videoclips. Ahora ya hay discos que sacan, cada canción tiene un videoclip, es decir, se pueden hacer muchas cosas. Pues seguro que tienes algunos colegas que tienen una banda que puedes hacer un videoclip. Entonces, claro, es que es una cosa que yo creo que ya a día de hoy el videoclip ya se le da el valor que se le tiene que dar. Pero sí que hubo mucho tiempo como que era una cosa de segunda, ¿no? El que hacía videoclip, ¿no? Parece que sales de estudiar cine o comunicación visual y que vas a hacer pelis o vas a hacer megapublis para tele. Videoclip sí podéis hacer. Eso yo creo que es el formato más amable para empezar. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo como miembro de Sidonie, de una banda que desde que empezó se ha preocupado mucho de cuidar los videoclips, de hacer todo lo posible para impregnarlos de nuestra personalidad, creo que lo mejor que os puedo contar son experiencias, anécdotas, gracias a las cuales los tres, Marc, Jess y yo, hemos aprendido a entender la importancia del mundo audiovisual relacionado con la música y, por lo tanto, del videoclip. Y me gusta mucho contar una historia que ocurrió hace muchos años
y con la que creo que aprendimos lo suficiente como para después seguir aplicando aquello que hemos seguido haciendo a lo largo de nuestra carrera. Nosotros salimos con un disco, con un primer single, con un muy buen videoclip, y lo que ocurrió después de aquel videoclip, de aquella salida, es que aunque todo iba muy bien, nosotros creíamos que no habíamos conseguido el impacto que necesitábamos, en el que confiábamos, y pasó que llegó el tiempo suficiente como para empezar a pensar en un siguiente single y en otro videoclip. Entonces, como estábamos algo frustrados porque, aun gustándonos mucho el anterior, creíamos que teníamos que petarla y conseguir algo muy, muy, muy impactante, empezamos a darle vueltas a cómo conseguirlo y le transmitimos a nuestro realizador que necesitábamos hacer algo espectacular, de lo que se hablase muchísimo para conseguir lo que queríamos, más allá de lo que conseguía la propia canción. Y entonces, preocupado, empezó a pensar el realizador y nos vino con una primera idea, que consistía en realizar un playback dentro de un camión en marcha y nosotros tocando con unos patines en los pies. Eso se traduciría en una locura de rodaje y, evidentemente, en poner en peligro nuestra integridad física, porque, aun siendo impactante y divertido, podía ser demencial. Entonces, le dimos vueltas y dijimos, sí, vamos, sigamos pensando, pero el camino es bueno, hay que ser impactantes, hay que conseguirlo. Y nos vino con una idea mejor todavía. Lo viral iba a empezar con Sidoní se queman. Y consistía en que realmente el vídeo empezara en que nos prendíamos fuego y eso iba a generar el que nos habíamos quemado. Y estábamos entusiasmados con esa idea, flipando. O sea, Sidoní se quema, no puede haber nada mejor. Fijaros que solo pensábamos en qué repercusión podía tener el videoclip en lo que a impacto se refiere, más allá de su importancia relacionada con la canción. Sidoní se quema, a por ello. Nos pusimos en contacto con unos expertos en efectos especiales y en cómo directamente quemarnos, y nos dijeron, chicos, todo controlado, se puede, se pone un producto y nos quemamos. Y vamos a por ello, teníamos el día de rodaje cerrado, hasta que nos dijeron que, bueno, solo había un pequeño problema, que si por una cuestión de inexperiencia y temor y miedo y nervios inspirábamos un poco de aire, eso significaría que el fuego entraría por nuestras bocas y nos quemaría la garganta. Ah, coño, pensamos, esto puede ser un problema muy grave, no sabemos hasta qué punto vale la pena. Y fijaros que llevábamos como una semana dándole vueltas a si hacerlo o no hacerlo, si poner en peligro nuestra integridad física a favor del impacto viral de un videoclip. Estábamos ofuscados. Entonces llegó un momento, de que también se aprende muchísimo, que es en el que nos dijeron que, desgraciadamente, se había terminado el presupuesto relacionado con aquel disco y que, desgraciadamente, no íbamos a poder grabar ningún otro videoclip porque no había más donde invertir. Eso fue también un mazazo, pero justamente no solo eso frenó una idea loca, sino que nos llevó a una idea mejor. Entonces decidimos que, a pesar de que no había dinero para pagar un nuevo videoclip, lo que no íbamos a permitir es que ese videoclip no existiera. Entonces decidimos hacer algo nosotros. Cogimos, nos inventamos una idea muy sencilla con un plano secuencia, nos fuimos al Leroy Merlin, compramos plafones de madera, nosotros mismos las pintamos de blanco, le dijimos a un amigo que simplemente cogiera y nos siguiera la cámara, hicimos un videoclip que no costó dinero, que es muy sencillo, pero que demostró, ahora que lo vemos, lo importante que es que uno crea en lo que cree y defienda aquello que tiene que seguir defendiendo toda su vida como grupo, que es, a pesar de que no haya recursos, a pesar de que aspiraras a algo impactante, al final puedes hacer algo. Ahora, cuando echo la vista atrás y veo aquel videoclip, aquel plano secuencia, que fue todo hecho por nosotros, me doy cuenta que eso marcó mucho la historia del grupo. Es que defendimos en ese momento que, cuando ves ese videoclip, te das cuenta que hay tres tipos que son amigos, que están juntos y que han luchado por conseguir aquello que estás viendo en una pantalla. Y creo que eso es uno de los aprendizajes más importantes que hemos tenido. Saber cómo a veces
no hay que buscar algo que es intangible y que puede poner en peligro tu integridad, y que a veces una pequeña idea, fruto de una mala noticia, te puede llevar a un sitio mejor o más importante a partir del cual crecer. Rock and roll, ¿no? Está claro, sí, Dani. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Muchas gracias por contar con la parte artística y la parte industrial de la música en Sony. Bueno, igual porque como estoy en un entorno universitario, no quiero ponerme demasiado profesor, pero reflexionando esta mañana cuando venía para aquí sobre la importancia del videoclip como formato en la historia de la música, al final, si pensáis en la historia de la música, también es la historia de sus formatos y de su evolución para llegar a la gente, ¿no? La música grabada empieza en el año 1890, a finales del siglo XIX, con la gramola, que es el primer artefacto que algunos habréis visto en fotografías o en reproducciones en libros, y pasa por una evolución que incorpora la radio, luego la televisión, y a raíz de la incorporación de la música en televisión aparece el videoclip musical, ¿no? El vídeo musical con la irrupción en el año 1981, si no recuerdo mal, de MTV, que revoluciona el panorama porque pone en primer plano la necesidad para los artistas. Habían tenido que aprender primero a cantar en público cuando hacían las actuaciones en la radio. Bueno, primero un estudio para grabar para las gramolas, para los discos de vinilo originales, luego aprender a tocar en público para cuando había sesiones en la radio, luego no solo a tocar, sino a cantar y verse en público cuando aparecía la televisión, luego a llevarse un equipo de gira y hacer giras cuando se incorporaron los equipos de sonido portátiles para poder hacer conciertos por el país o por el mundo. Y cuando llega el videoclip, pues les toca a los artistas decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Es un formato nuevo que se convierte en algo, como sabéis, pues absolutamente primordial para acompañar el éxito de una canción. Y 40 años después, ¿no? 41 años después, desde mi punto de vista, lo que empezó como una herramienta de marketing, básicamente, y que de hecho muchas compañías todavía consideramos parte del presupuesto de marketing de la explotación de una obra artística, para mí ya hace años que ha dejado de ser eso y se ha convertido en una pieza más, en una obra más. Es parte, y sobre todo desde la generación millennial y a la generación Z, en parte inherente de la creación artística de un artista de hoy en día, ¿no? Es muy difícil ya, evidentemente los artistas de más recorrido, de 10, 20, 30, 40 años, con los que trabajan los queridos compañeros que me acompañan en la mesa, todavía necesitan de mucha ayuda desde la elección del director, realizador, de la productora, el tratamiento de la canción. Pero es verdad que lo que estamos viendo últimamente es la irrupción de artistas que ven su propuesta artística de forma holística, imagen y audio. O sea, no entienden en muchos casos la canción, el lanzamiento de la canción sin el soporte audiovisual. Y en muchos casos, y afortunadamente hemos vivido en estos últimos años desde la compañía algunos de los ejemplos más notorios, no solo en España, sino para el mundo, pues con propuestas que realmente yo me atrevería a decir que no hubieran sido ni un 25% del impacto que tuvieron si no hubieran contado con esa herramienta desde el inicio, ¿no? Estoy pensando en el vídeo de Malamente, lo que supuso para Rosalía. Creo que nadie duda de que gran parte del impacto y del éxito de Rosalía temprano tiene mucho que ver con esa obra en particular y con la que le siguió, producido por Canadá, una de las mejores productoras de este país. Y ahora, en el caso más reciente, pues de Z Tangana, ¿no? Que no solo incorpora su propuesta audiovisual a todo lo que hace, a todas las propuestas a nivel de canciones, sino que incluso pues funda su propia productora y tiene proyectos mucho más allá de la creación de videoclips en el formato audiovisual, ¿no? Es una evolución apasionante. Como digo, para los artistas de hoy hay, y como se ha comentado en la mesa, múltiples variantes y posibilidades, no solo en la creación, sino también en la difusión.
evidentemente desde la irrupción de YouTube, ahora con TikTok también como plataforma de consumo mayoritario en la generación Z, todas ellas plataformas que necesitan del vídeo para poder maximizar su performance, ¿no? Y creo que ya está bien, ¿no? Para empezar. Bueno, yo coincido con José María, que un poco venía pensando lo mismo que iba a decir, que las canciones ya no son canciones, sino que son piezas audiovisuales, ¿no? Al completo. En ese desarrollo van, ¿no? Están lo que yo expuse a primera hora, que era un poco están los artistas los artistas que desarrollan eso ya a partir de un concepto, todo la pieza, y luego pues los intérpretes que las canciones vienen de otro lado, pero al final son propias de alguna manera. También poquito a poco necesitan un poquito más de ayuda, pero también van haciendo como ese paquete global, ¿no? Y que para que esta pieza además no solo ilustre la canción, sino que esta pieza posiciona al artista en un lugar, comunica ciertas cosas que tiene que comunicar, es también de alguna manera aspiracional, que la gente sienta que me gustaría estar en ese sitio, que se contagie, ¿no? Tiene un montón de funciones la pieza que podemos, no sé si compararla. Al final estamos hablando de que comercialmente es como una especie de producto, ¿sabes? Con un contexto muy artístico, que no es un detergente, pero dentro del consumo pues tiene ciertas coincidencias, ¿no? con cómo se mueve un producto dentro del marketing. Y entonces son muy necesarias esas piezas. Y creo que sí, como formación, tiene que haber como un camino o algo que especifique dentro de la comunicación audiovisual, que informe o que tengan herramientas para poder trabajar, porque hacer un videoclip no es, vale, ya sé de audiovisual y ahora me meto aquí, ¿sabes? Porque es otro mundo, es otro lenguaje, cada sector audiovisual tiene un lenguaje distinto, ¿no? La publicidad, el cine, las series, cada uno tiene su lenguaje, y creo que uno de los más particulares es el videoclip. Desde el punto de vista que un guión ya no es un guión que a ti se te ocurre una idea y ahora le echo la canción encima. Tú tienes que hacer un guión con unos condicionamientos, que es una canción y la estructura de una canción, y los climas de una canción y la dinámica de una canción. Entonces, hay varias herramientas que no son secretos, que son herramientas y que uno las fue descubriendo solo por estar trabajando en el sector y haber dedicado la vida a ello, pero que al final con esta experiencia que se pueden facilitar para que alguien que empiece ya tenga un punto de partida más concreto y no ir un poco a lo loco a grabar imágenes y a ver qué me sale con esto. Creo que podemos hacer como dar un montón de información que os puede servir y agilizar muchísimo el camino. Santiago, si quieres comentar algo. Sí, hay un par de cosas. Estoy súper... Hola, chicos. Hola, Santi. Es un placer estar aquí con vosotros, por cierto, colega. Hay un par de cosas que todo lo que se está hablando ahora mismo es crucial y es súper importante. La primera es que creo que si le pregunta a cualquier director, Ridley Scott, cualquier director que está hoy en día trabajando después de 20, 30 años, puede que te diga que el vídeo musical y el mundo comercial te ha hecho ejercitar todos los músculos del cuerpo o mentales posibles para llegar a ese mundo del cine. Tratas con tantas aventuras diferentes y con tantas cosas creativas diferentes y solucionas tantos problemas diferentes, como el ejemplo de Gus, trabajando en otro país con el equipo pequeño, el ejemplo de edición, por ejemplo, y solucionar problemas en edición después de haber rodado. Creo que el mundo del videoclip es donde vais a poder flexionar los músculos, todos los músculos, desde el dedo más chiquitillo hasta el músculo más grande, y toda esa experiencia la vais a llevar
al mundo o de publicidad, o al mundo de cine, o al mundo de televisión, y no solamente la experiencia, sino la gente con la que habéis trabajado, porque vais a ir creciendo con gente horizontal, ¿vale? Nosotros estamos 10 años, 15, 20 años por delante, pero vosotros vais a crecer con un director de fotografía que seguramente está sentado con vosotros en la sala, y seguramente habrá un editor que esté también sentado en la sala con vosotros, y 15 años más tarde vais a estar todos juntos en el mismo sitio. Y habéis todos pasado juntos por muchas cosas que son armas, pequeñas armas que os vais a llevar a la serie de televisión, al documental, o toda esa experiencia. Oye, ¿te acuerdas aquella vez que se rompió la luz? Oye, ¿te acuerdas aquella vez que no teníamos luz y eran las 6 de la tarde? ¿Recuerdas cuando no teníamos un Steadicam? ¿O recuerdas toda esa experiencia cuando llegues al mundo de la televisión y al mundo de la peli? La serie que hice en el 2019, sobreviví gracias al music video. Grabamos 10 episodios en una temporada en 6 meses. Y no, si no hubiera sido por todas las experiencias que pasé durante el momento del vídeo musical, no hubiera sobrevivido esa experiencia. Si te soy sincero, es la mejor escuela que hay. La segunda parte, chicos, os hago la pregunta a vosotros, a Gus, a todos vosotros. ¿Qué os diríais a vosotros mismos 15 años atrás o 10 años atrás? Gus, ¿qué te dirías a ti? ¿Qué consejo te darías a ti mismo si le pudieras hablar a tu ser de hace 10 años, hace 15 años? ¿Qué le dirías? ¿Qué sería una cosa o dos cosas? No, pues mira, yo no sé si un consejo en ese sentido, porque dentro del sector, tú fíjate que es un sector como que al final se usa como transición, ¿sabes? Es decir, somos muy pocos, contigo y con varios amigos más que estamos ahí por distintos lugares del mundo, los que llevamos una trayectoria muy larga dentro del sector, ¿no? Porque normalmente es como una cosa que se usa de transición. Hago videoclips y luego voy al cine, o luego voy a series, o voy aquí o voy allá. Y al final, claro, hay un motor que nos mueve, que es la música, que fue el que a mí me atrapó aquí desde niño, ¿sabes? Al final siempre de una cosa de otra acababa en la música. Me iba a la publicidad, a la música otra vez. Y me iba allá, a la música otra vez. Y entonces quizás me hubiese dicho que no hubiese vacilado tanto y le hubiese dado completamente a la música en vez de estar ahí dando tumbos por momentos. Pero bueno, la convicción está y al final ese fue el motor que te da la ilusión y que te hace seguir y que ante las adversidades y los cambios y las cosas que fuimos pasando a lo largo de todos estos años, ¿no? Y todos estos cambios que fuimos viviendo, porque el videoclip tuvo un mogollón de cambios y está ahora en cambios constantes, ¿no? Estos últimos años también se está haciendo un cambio muy radical de cómo son las narrativas, de cómo funcionan, de cómo se están haciendo las cosas. Y ir adaptándose, ir aprendiendo cada día de cosas nuevas y estando ahí en eso es como una cosa al final que motiva y que me tiene vivo cada día, digamos, ¿no? Entonces, quizás volviendo a tu pregunta, lo que me diría sería como, dale fuerte, sigue adelante, no te dejes vencer. ¿Puedo copiar el formato de pregunta a la mesa, que me gusta? Me ha hecho reflexionar sobre una cosa. Es verdad que tradicionalmente cuando trabajábamos con muchos directores que fundamentalmente te decían que ellos vivían de la publicidad porque la música no daba para vivir, y que es verdad que los videoclips, pues aparte de la pasión por la música y de la posibilidad de trabajar con artistas y con arte, pues les aportaba a la bobina pues algo de color, ¿no? Porque al final trabajar con publicidad y que todos sean coches y perfumes y bombones, pues bueno, a uno le apetecía también, pues oye, he hecho un videoclip con Estopa, he hecho un videoclip con Lola Índigo, con quien sea, pues oye, te da ese color a la bobina, ¿no? Pero supongo y entiendo, visto desde nuestro lado, que afortunadamente eso está cambiando y que ahora ya uno se puede dedicar, supongo que por dos cosas, insisto, desde nuestra posición, por volumen, porque se está produciendo seguramente más que nunca,
porque efectivamente, pues como decíamos, prácticamente no sale una canción ahora al mercado sin un soporte audiovisual. Y en segundo lugar, porque también hay una apuesta mucho más firme por los propios artistas, como contaba antes Axel, en no renunciar a tener la mejor propuesta audiovisual posible y, por lo tanto, obligar también a la industria, en este caso a la industria musical, a poner encima de la mesa mejores y mayores budgets, ¿no?, presupuestos para la realización de, pues como decía antes, ¿no?, de verdaderas obras de arte, ¿no?, y piezas que yo creo que pasan a la historia de la cultura audiovisual y musical española, porque también hay un esfuerzo. Al final es como todo, ¿no? Es muy fácil hacer a lo mejor una ópera prima con pocos recursos, pero al final pues los grandes directores y los grandes creadores necesitan también recursos para poder poner todo el talento encima de la mesa y que aquello brille, ¿no? Menuda pregunta larga, ¿no? Sí, totalmente, porque claro, al principio cuando uno empieza, pues eso, al final es como un poco inconsciente, ¿no? Yo, tío, cojo una cámara, ¿sabes? Cojo a los colegas, me monto algo, pues lo que hiciste vosotros, no vamos a estar. Claro, al final cuando llevas muchos años en la industria y vas a tope con el videoclip, puedes seguir haciendo eso. O sea, es decir, en un momento dado puedes seguir haciendo eso, pero claro, tú al final dices, mira, yo es que estoy evolucionando y yo necesito ya un vídeo de fotos, necesito ya estos focos, necesito ya grabar con una cámara mejor, necesito que las cosas estén producidas de una manera diferente, porque te lo pide el cuerpo, ¿no? Porque sigues jugando, porque al final estás jugando, ¿no? Como cuando hacías tus primeros vídeos. Pero claro, el cuerpo te pide profesionalizar las cosas y, claro, siempre intentar tener el mejor escenario posible para desarrollar un videoclip. Porque te apetece. O sea, porque el que tiene pasión y el que le gusta grabar, pues es como el que tiene una guitarra de marca Hacendado y que una Stratocaster. Ya es hora de tener una Stratocaster. Sí, bueno, o los recursos relacionados con la producción de un disco. Sí, igual. Muchos artistas, muchos grupos empezamos con pocos recursos en ese sentido y ahí se desprende una magia y una frescura que a veces es inimitable, pero luego tú vas a querer tener y disponer de unos recursos. ¿Por qué? Porque los artistas músicos a los que te miras han tenido recursos parecidos y porque aspiras a que suene de puta madre y que te guste y estés súper satisfecho. Y es lógico que aspires a eso, a mejorar, a tener mejores cámaras, mejores instrumentos y crezcas. Pierdes cosas, pierdes frescura mejor, pero ganas en profesionalidad y en algo que también va a ser de mayor calidad para poder enseñar aquello que haces a la gente. Totalmente, porque por ejemplo en el mundo del vídeo, o sea, yo por ejemplo me digo a los dibujantes, ¿no? Tienes un folio, tienes un lápiz, voy a dibujar una nave espacial con dos monstruitos por detrás. Pues vale. Pero tú una idea que tengas en el vídeo no la puedes plantear así. Hay que producirla, hay que esperar, hay que conseguir cosas. No puedo tener para dentro de una semana una nave espacial con 2 extraterrestres sin dinero. No, es muy complicado. Entonces, claro, necesitas como creador, oye, quiero seguir contando cosas y quiero tener más medios porque es que, no por nada, es que no puedo contar lo que quiero contar si a lo mejor no tengo esos medios. O tío, es que no, yo cuando, o sea, los primeros vídeos, ¿quién tenía? Ahora con los gimbal todo el mundo puede hacer una Steadicam. Pues antes no había eso. Y yo me acuerdo de con tubos PVC intentar hacer una movida, ¿sabes? Bueno, mi Steadicam, que me acuerdo que la primera vez que la usé y conforme avancé hizo la cámara, ¡pum!, al suelo. Y menos mal que no se rompió. Además, hay una cosa que los costos del audiovisual son altísimos a la comparación de otros. Entonces, de pronto, también esta industria que se está adaptando, digo, pero ¿cómo? Si grabar un disco me cuesta tanto, ¿cómo un videoclip me va a costar Cuesta casi más, como claro. grabar un disco entero? Pero claro, pero al final son los gastos que hay y ya cuando estás en la industria, pues no haces los videoclips en los ratos libres con 3 amigos, pues ya no te quedan más familiares que pedirle las casas, que los coches, que nada. Es verdad, ya no se me han agotado todas las casas de los colegas. Entonces y además tienes unos tiempos muy delimitados, ¿sabes? Porque es así, entonces en pocas semanas tienes que poder proveer de todo. Y eso es como la adaptación y poco a poco como se va dando más valor a los costos reales de lo que cuesta las producciones y poco a poco se irán pudiendo hacer un poco de todo, ¿sabes? Cosas de más nivel de producción, cosas de menos y a veces te salen las ideas estas que son de la nada y sin nada, pues funcionan muchísimo, pero eso suelen salir cuando trabajas mano a mano con el artista y cuando estás incluso en la creación del disco o en la creación del proyecto, que trabajas desde los conceptos. Pero de estas que te vienen de una semana para otra, un poco más complicado que te venga la milagrosa esta. Y yo creo que otro gran ejemplo y paradigma del mundo en el que vivimos es que los artistas hace unos años todos tenían en la cabeza su productor artístico musical de referencia, ¿no? Era, yo quiero trabajar con fulano, mengano, ¿no? España o incluso en el extranjero. Pero nunca te venían con
un productor de videoclips o con un director, ¿no? Mi compañero Guille, que está ahí, que es nuestro video commissioner, recordará que tuvimos una reunión que a mí me voló la cabeza, como tantas otras cosas con ella, con Rosalía y con su hermana, que no sé si sabéis, pero es como su directora creativa en la parte audiovisual. Y después de entregar Malamente, se sentaron con nosotros y nos trajeron un listado de productoras y de directores mundiales, que dije, pero estas dos muchachas, ¿de dónde han salido? O sea, claro, tenían 20 y pocos años en esa época. Digo, un nivel de información y un nivel de atención a... O sea, es tan importante el disco, que de hecho ya lo tengo hecho, como el que cada una de las canciones tenga el tratamiento y el realizador y el director y la productora, incluso la productora, adecuados para conseguir lo que yo pretendo con el álbum, ¿no? Y fue una experiencia alucinante, porque no me había ocurrido nunca, ¿no? O sea, no un vídeo, no. O sea, todos. Era, para esta canción hemos pensado en este, ¿no? Y luego el pobre Guille tuvo que recorrer medio mundo para encontrarles a todos y convencerles de que lo hicieran. Y no salió mal la cosa. Sí. En ese sentido, la industria se ha profesionalizado muchísimo en estos años, como estáis comentando, a todos los niveles, ¿no? Y sí quería que a ver qué opinabais, ¿no? De qué queda por hacer, sobre todo en ese sentido, ¿no? Porque hay nuevas figuras, hay nuevas profesiones, hay una conexión, ha salido durante toda la mañana una conexión internacional evidente, ¿no? Ya no somos ese mercado nacional más restringido, sino que ahora lo que haces tiene un eco en todo el mundo, ¿no? Y ahí está YouTube, y está Vevo, y están tantas ventanas y tantas opciones, ¿no? Entonces, en ese universo transmedia, efectivamente, en el que estamos, en el que el videoclip no solo yo creo que puede tener la misma importancia que la canción, sino muchas veces mucho más, sobre todo por cómo se lanzan ahora los temas, que el concepto del EP, ¿no? Y todo esto que está cambiando. Y a partir de ahí, ¿qué pensáis? Sobre todo pensando en nuestra industria y en nuestra gente, en gente que está estudiando en una facultad de comunicación, ¿qué queda por hacer? ¿Qué se está haciendo mal? Que también hay cosas que supongo que serán mejorables, ¿no? En ese sentido industrial y creativo. Y sobre todo, cómo conectar eso con esa visión internacional, esa visión amplia que no tenemos. Porque realmente todavía creo que nos cuesta mucho, ¿no? A vosotros no, porque trabajáis a un nivel muy alto internacional, pero sí en las facultades o en las escuelas de cine, de tele y tal, tenemos como una visión muy a corto plazo y muy local, ¿no? Entonces, ¿cómo veis eso para expandirnos la mente, rompernos esos límites, ¿no? Y ver cómo esas transformaciones pues queda camino por hacer, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? ¿Dónde queda para meter mano, ¿no? Y para seguir por ahí, por esa línea? Yo creo que acerca de este camino es esencial ser conscientes de algo que acaba de decir ahora José María, que es la pasión y el trabajo con el que artistas como Rosalía han demostrado lo importante que es el material audiovisual para que una canción tenga repercusión. Y en ese camino, lo que creo que todavía nos falta, y digo a los propios artistas, incluso, es el valorar, darle valor real a una producción audiovisual. Y para darle un valor real significa en creer realmente que es importante, y darle valor significa remunerar, confiar y agradecer como toca el trabajo de los realizadores de videoclip que, como decías antes, durante mucho tiempo han tenido que soportar su trabajo y su pasión trabajando para anuncios, para marcas, y haciendo esto por pasión. Y creo que es nuestro trabajo, el de artistas, el de toda la industria musical, el de convencer a todo el mundo el valor que tiene realmente el trabajo que se hace a nivel audiovisual, los videoclips. Y gracias a artistas como Rosalía, como Zetangana y como muchísimos otros, vamos dándonos cuenta de ello, y al final quedará atrás aquello de que, bueno, total, la canción está hecha y el videoclip, veamos hasta qué punto es importante. No, confiemos realmente en que eso es importante, trabajemos, confiemos en los realizadores y, sobre todo, ayudémosle a remunerar su trabajo, porque lo que a veces nos ocurre, al menos en nuestro nivel, es que demasiadas veces sufres por el trabajo que ha realizado un videoclip, todo el equipo de un videoclip, y piensas, ostras, ¿de qué manera podemos motivar a este equipo a que sigan trabajando, ¿no? Si el único reconocimiento que van a tener va a ser artístico, ojalá también tengan el reconocimiento económico que merece
él como lo tenemos los artistas en otros ámbitos. Y ojalá sigamos en este camino, de dar valor realmente al videoclip, del trabajo que se hace. Dar valor realmente. Para que os hagáis una idea, y no quiero equivocarme, si Guille, si lo digo mal, corrígeme, por favor. En el año que estamos a punto de terminar, nosotros cerramos el año fiscal el 31 de marzo. En este último año el presupuesto de grabación de vídeos o el presupuesto audiovisual ha doblado el presupuesto de grabación de audio ya. O sea, por poner un ejemplo, si nos hemos gastado 1 millón de euros en grabar discos, en grabar canciones, nos hemos gastado 2 en grabar propuestas audiovisuales de todo tipo, ¿no? No solo videoclips, sino también formatos como el álbum visual y otros contenidos, ¿no? O sea, para que veáis que efectivamente, como apunta Axel, ese es el camino en un mundo que evidentemente pues cada vez, como decía el compañero Mario, es transmedia. O sea, no tiene sentido prácticamente ya una canción sin soporte audiovisual, ¿no? Al final, estos números de los que hablas demuestran lo convencidos que estamos en la industria musical de la importancia que tiene el material audiovisual. Y es una gran noticia y hay que seguir en este camino. Y claro, nosotros llevamos 23 años en esto y hemos visto esta evolución y somos conscientes de lo que hemos tenido que aprender los propios artistas a la hora de dar este valor. Porque nos hemos equivocado muchas veces, como decías, dándole vueltas a la cabeza acerca de qué productor musical va a tener que defender y producir tus canciones, y hemos invertido una décima parte o menos de nuestras energías en relación al disco en pensar qué productor audiovisual va a tener que acompañarte. Y estamos llenos de lecciones ya en los que se nos demuestra que cuando piensas también con la misma intensidad con la que piensas en los músicos, en tu gira y en tu grabación de disco, los resultados que tiene pensar también en el productor audiovisual que te tiene que acompañar. Y esta lección creo que la estamos aprendiendo. Sobre todo porque al final todo suma al discurso del artista, que es lo importante. O sea, tú haces música, grabas tus discos, quieres un sonido guay, quieres arreglarlo todo muy bien, un productor, pero eso tiene un discurso detrás. Ese discurso se apoya con la portada, con la foto del grupo, con cómo vas a comunicar a la prensa tu trabajo, con los videoclips. Entonces, al final es una herramienta que es básica. Yo ya la veo básica. O sea, vamos a sumar a que el discurso del artista quede claro y conciso y llegar así a más gente y digamos, la estrategia de distribución queda mucho más clara. Y también creo que esto también amplía mucho más, no sé internamente cómo funciona, ¿no?, el detalles del negocio en ese aspecto, pero me refiero que al final, gracias no al videoclip, pero gracias a la canción y al videoclip, estás llegando a que puedas llenar un estadio, ¿sabes? Entonces, que repercuta directamente, decir, vale, pues en el videoclip me gasté 50 y solo recaudé 20, quizás no es tan así, porque te debería entrar en la bolsa, ¿sabes? Es decir, que gracias a esta canción, pues tú has metido 300.000 personas a lo largo de esta gira. Entonces, ¿sabes? Creo que debería ser un poco... Va a ser muy interesante ver la evolución de TikTok como plataforma de consumo, porque bueno, no me quiero poner ahora crítico porque no es el lugar tampoco, pero supongo que sabéis porque es bastante notorio y se ha publicado ríos ahora serían digitales, ¿no? Ya no hay ríos de tinta, sobre lo mal que monetiza YouTube como plataforma, ¿no?, para la industria creativa. Si las plataformas audiovisuales llegan al punto en que monetizan igual de bien que las plataformas de audio, ese problema que os decía antes, que todavía incluso las propias compañías consideramos los videoclips como una herramienta de marketing y no como lo que está comentando Gus, que es lo que tiene que ser, que es una obra que genera unos recursos y genera un retorno como cualquiera otra de las obras que puede poner a disposición un artista, ¿no? El autor, el máster o la exposición en directo, ¿no? Todavía es la más pequeña, desgraciadamente, ¿no? Si hay algo que yo pudiera pedir soñando en grande para que esto realmente tuviera la transformación que le falta, es que pasara como ha pasado en la industria del largo formato, que hubiera una irrupción de plataformas como las de SVOD que nos permitieran monetizar el contenido corto, el short, que es el videoclip, como pasa con las series y las películas, ¿no? O sea, ¿por qué hay ahora esta explosión de producciones y de formatos para las plataformas? Porque hay detrás
máquinas súper bien engrasadas, con muchísimo dinero, con muchísimos presupuestos, para poder producir ese tipo de contenido. Si eso ocurre, que yo espero que sí, y digo que ahora la esperanza blanca apunta a TikTok, o la esperanza amarilla, en este caso, que son chinos, pues veremos que la industria de la música también se podrá beneficiar de ese retorno y, por lo tanto, seguir invirtiendo, que ya digo que lo hacemos porque desde el punto de vista del relato, como apuntaba Fran, es imprescindible. O sea, hay artistas que no te imaginas sin el relato que genera la propuesta de videoclip, la propuesta audiovisual, ¿no? Hostia, es que esto del relato es fantástico y entonces conecta con lo esencial del discurso de un artista. Y es algo que también es interesante tener en cuenta y que nosotros como miembros de un grupo tenemos que defender el relato acerca no solo de la canción, sino de lo que el grupo quiere enseñar acerca de su identidad a quien escucha y ve ese videoclip. Antes, Santiago, hablabas y nos decías qué haríamos o qué le diríamos en este caso, a Axel de hace 10 o 15 años. Pues seguramente con lo poco o mucho que he aprendido, le recordaría o le diría que todavía es más importante impregnar a nuestros videoclips de nuestra personalidad total, de nuestra esencia, de nuestra identidad, no perder en ningún momento el rumbo en ese sentido, no perder la esencia del relato, qué es lo que eres y hacia dónde quieres ir, porque muchas veces, justamente por no prestar la atención que merece el formato, nos hemos dejado llevar, no digo por un director, nos hemos dejado llevar a la hora de no atender bien lo que queríamos y a lo mejor si ese vídeo no ha tenido luego la repercusión que queríamos, echamos la vista atrás y lo que nos importa no es que no haya tenido repercusión, es que no te sientes identificado con aquello que hiciste. En cambio, habrá vídeos como aquel del que os hablaba al principio, que echamos la vista atrás, tendrá pocas visitas, no será muy importante, pero lo veo, me reconozco, me emociono y me hace crecer como artista, porque aprendí mucho de aquello. Y así nos ha pasado en muchísimas relaciones con directores de videoclips, con los que hemos tenido una conexión, en la que hemos entendido qué queremos explicar y por qué, y en la que el director se ha sentido identificado con lo que enseñas y el grupo también. Le diría a ese Axel que no se olvide nunca, nunca, nunca de trabajar y esforzarse para que nunca se pierda la esencia del relato y la personalidad del grupo. Hay una cosa súper importante también con el tema de la tridimensionalidad que el videoclip le da a una canción. Y no solamente eso, sino gracias a social media, gracias a TikTok, gracias a YouTube, las fronteras ya no existen. Te encuentras, hay muchos artistas que se descubren sin saber lo que dice la voz, sin saber lo que dice la letra, porque no entienden el idioma español o no entienden el idioma en inglés o francés, pero lo que tú acabas de hablar ahora mismo, la esencia está tan bien puesta de tu equipo, de tu artista, que ve a gente que hace video reviews de vídeos y no entienden lo que está diciendo el artista, pero lo recibe, se enamora de la melodía, busca traducir la letra. Sí, ahora mismo el videoclip es tan importante para darle esa tridimensionalidad a la música y para ser efectivos en la venta de la canción y transmitir esa esencia de la que tú hablabas ahora mismo mundialmente. Conozco tanta gente que me pregunta Rosalía, y no hablan español, cero español. De Atlanta, de Georgia, New Orleans, New York, y todo el mundo enamorado con esa esencia. ¿Quién es esa persona? Bueno, si os parece, abrimos un turno de preguntas también para el público, para ampliar el debate. ¿Alguien que se anime a preguntar, a comentar algo? El tema no puede ser más apasionante, ¿no? Más interesante. ¿Un compañero? Hola, primero gracias por venir. Quería preguntar, bueno, supongo que la respuesta es mucho en cuanto a cómo de importante es la comunicación entre departamentos. Aquí tenemos artista, montaje, también producción y bueno, jefazo de Sony.
cómo de mucho se lleva a cabo y si se da la importancia que se le debería a la comunicación entre estos departamentos, entre el artista y el montaje, el director, el escritor y la producción. Pues sí. Antes me he dejado por decir una cosa que me viene muy bien por la pregunta, gracias. Que es que también desde el otro lado, desde el lado de la industria, y creo que nosotros fuimos pioneros en eso, incorporamos la figura de la R de vídeo, ¿no? Que claro, cuando lo hicimos, pues mucha gente decía, pero la R de vídeo, ¿eso qué es? ¿No? O sea, los AR siempre han sido de canciones, de producción, del estudio, de los músicos necesarios para una sesión. Y es exactamente la respuesta a tu pregunta, ¿no? La figura de, ahora le llamamos video commissioner, que queda mucho más elegante en inglés, que es la figura de mi compañero Guille, que está aquí hoy, es exactamente esa, es poner de acuerdo a todas las partes que al final componen una obra audiovisual con un videoclip, ¿no? Es desde la visión del artista, si la tiene, que no todos la tienen, luego hay algunos casos que hay que ayudar con esa visión. Para eso tenemos también un departamento creativo, como tienen las agencias de publicidad para las marcas, para ayudar a construir ese relato si el artista no tiene esa capacidad o esa facultad, que no todos los artistas son completos 360 como los que hemos mencionado aquí hoy, ¿no? Desde ahí se busca por parte del equipo de AR Video Commissioner, la productora que se cree, con el director, que se cree que puede ser el que mejor puede ejecutar esa idea. Evidentemente ahí también hay un proceso de feedback y de realimentación de la propuesta y evidentemente también pues el artista tiene que participar más activo o pasivamente en función de cómo viene deconstruido la propuesta, ¿no? Hay algunos artistas que, como decía, casi es llave en mano, te dicen dónde tienes que poner casi incluso la cámara, y hay otros que no, hay otros que sencillamente se dejan hacer, confían totalmente en la propuesta del equipo y solo les tienes que citar a la hora que sea, o media hora antes para que no lleguen tarde, y listo, ¿no? Pero bueno, también contarlo desde vuestra perspectiva. No, hombre, por ejemplo, yo con Guille he trabajado muchas veces. Claro, bueno, lo has explicado divinamente. Claro, hay una R, un video commissioner, que es un poco el puente entre el artista y la productora y el director. Claro, esa figura es clave, porque, bueno, evidentemente, antes de que, por ejemplo, a mí me llegue tener que hacer una propuesta de videoclip, ya se ha hecho un trabajo previo, ya muchas veces pues, ya tienen algo encaminado, ¿no? ¿Qué se puede hacer o por dónde van los tiros, el discurso, todo eso? Y digamos que la R pues, sirve también como para mostrarte un pequeño briefing o, bueno, a veces puede pasar decir, tío, no tiene muy claro qué podemos hacer, pero bueno, amigo, ¿qué te parece si vas por un lado o por otro? Y luego, claro, aparte es muy bonito cuando ya estás en el ajo y a veces ese puente se rompe, no de manera mal, sino que de repente ya con el artista también hay una conexión, ¿no? Ya directamente. A veces sí que es verdad que hay artistas que a lo mejor siempre estás como pasando por el AR, pero luego a veces hay artistas que sí que pasas por el AR, pero el artista también está contigo y te llama y te comenta, y eso también es muy agradecido. Ese flujo de trabajo es el básico. Y me parece un acierto que haya una R de vídeo, que no existía antes. Además que hace más fuertes los equipos de trabajo. Y eso cuando termina un proceso termina siendo emocionante. Nosotros, lógicamente, no siempre el resultado en el proceso de grabación y montaje de un videoclip funciona como desearíamos. Lógicamente, a veces surgen conflictos y no sabes cómo resolverlos porque estás cargado de dudas y a veces lo hablas con el director o directora y a veces se resuelve y otras veces sigues perdido y necesitas ayuda. Y mira, te estamos citando mucho, Guille, pero es que es así. Y nosotros en los últimos años, esa ayuda vital con la cual hemos desbloqueado una cosa importante que no sabíamos hacia dónde nos llevaba y gracias a la cual hemos conseguido la tranquilidad, la hemos conseguido gracias a contar con tu persona de confianza en el sello discográfico, que es el AR de videoclips y audiovisual. Generas una conexión y una unión que cuando
has resuelto la movida, cuando aquello que se entrega al final te gusta y te emociona, acabas, y esto me pasó literalmente una vez, llamé a Jess y Mark y dije, agradeceré toda la vida lo que ha hecho Guille por nosotros. Y eso significa que antes de que existiese esta figura, no hubiese tenido a esa persona de confianza a la que acudir. Y creo que eso es uno de los procesos que demuestra este cambio acerca de valorar, profesionalizar y hacer crecer la industria audiovisual en relación a las canciones y a la música. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? Se me ocurre además, mientras sale la otra pregunta, la anécdota de dónde viene la creación de esta figura. En la compañía ahora tenemos dos, aparte de Guille está también trabajando con nosotros Luis Ángeles. Es muy personal porque tradicionalmente en las compañías los que se ocupaban, como he dicho, de una herramienta de marketing y los que se ocupaban eran los label managers, que por cierto también están involucrados en el proceso de decisión de cómo tiene que ser la pieza audiovisual, porque al final hay muchas cosas que quieres contar en un videoclip. Si, por ejemplo, el artista quiere salir de gira, pues hay una posibilidad de plantear un videoclip en directo. Si el artista quiere viajar o tiene como foco un mercado determinado, entender los códigos y el contexto de ese mercado, que puede ser muy distinto al nuestro. No todo funciona en todas partes, ¿no? Incluso las cosas que haces en países distintos se entienden de formas distintas, ¿no? Y como éramos pues muchos jefes de producto o muchas personas del equipo de marketing, pero que nadie tenía realmente la experiencia en esa área, ¿no? Y yo, que en su día lo fui, cuando me tocaba, lo sufría muchísimo porque he tenido grandes fracasos, como pasa en todas las profesiones, de videoclips que se han tenido que meter en un cajón y que ya has tenido que pelearte con la productora cuando tocaba pagar el segundo 50% para decir, es que esto no me vale. ¿Pero cómo que no te vale? Si me dijiste que es lo que querías. Porque, claro, no tenías la experiencia ni sabías qué productores había en el mercado, qué directores había, quién te podía ayudar para hacer una cosa. Entonces, un día amanecí con la idea de decir, es que esto necesita o sea, si tenemos 4 ARs para decidir al productor de un disco, ¿cómo no tenemos a uno para decidir la producción de un videoclip? O sea, habrá que tener un profesional, un especialista, una persona que se dedique 24/7 a eso, ¿no? Y afortunadamente, pues gracias a eso creo que, como dice Axel, tenemos esa parte muy bien solucionada en la compañía y afortunadamente también nuestros colegas de otras compañías lo están replicando, ¿no? Perdón. Sí, hola, ¿se me oye? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, felicitaros a todo el mundo por la organización y por la ponencia y demás. Era una pregunta más que una pregunta, a lo mejor una reflexión sobre un poco la situación de la industria de hoy y lo que se ha debatido en relación a, pues bueno, como gente que está en la universidad y estudiando, además no solamente del ámbito audiovisual, sino de ámbitos como el diseño y demás, un poco, y que están viendo un poco la industria del videoclip también desde fuera, como algo lejano, pero como algo a lo que puede que muchos de ellos se quieran también dedicar, porque incluso son músicos y demás. Era un poco, yo como chaval que he nacido en los 80 y me he criado con la MTV y con estos, digamos, un poco videoclips que venían del otro lado del océano y que eran como tan creativos y al mismo tiempo tan, decir, bueno, me encantaría hacer este tipo de, vamos, cuando eras niño, ¿no? Te encantaría hacer este tipo de proyectos artísticos y demás. Un poco una reflexión sobre cómo ha cambiado esa percepción a lo mejor desde los videoclips de los 90 a ahora que las plataformas de streaming y de cómo veis también un poco lo que sería el futuro con estos nuevos medios, teniendo en cuenta que, por ejemplo, incluso dentro del videoclip también empieza a haber otro tipo de lenguajes, no sé, como por ejemplo vídeos 360 o por ejemplo estaba viendo un videoclip de Arcade Fire, que ahora no recuerdo el nombre de la canción exactamente, pero que empieza a ser incluso interactuar con los espectadores y demás, y ver un poco a nivel de reflexión cómo lo veis como gente que sois consolidada en la industria y demás, a nivel de cómo veis un poco a nivel de reflexión el futuro de esto y cómo que puede seguir aportando la parte creativa del videoclip y demás. Bueno, creo que estamos... Perdón. Dale.
No, creo que estamos en un punto, esa reflexión, esa pregunta es muy buena, porque estamos en un punto ahora mismo donde antiguamente aquel vídeo de MTV de 3 minutos donde se inyectaba muchísimo dinero en este lado del charco, digamos, tenía que vivir durante mucho tiempo. Obviamente ahora con el tema de TikTok, YouTube, el contenido, pues obviamente hay muchísimo más volumen. Pero creo que están haciendo, o una cosa que deberíais prestarle atención es, antes era un proyecto de 3 minutos, luego después estaban los comerciales de 45 a 1 minuto, luego estaban las series de media hora y las pelis de 1 hora, pero ahora las películas, todos los formatos se están rompiendo, las películas son de 3 horas, las miniseries son de 10 episodios y se acaba la historia, pero también por el lado corto, que creo que os puede ayudar mucho, afortunado o desafortunadamente, los formatos de 15 segundos y de los pequeños formatos de TikTok están teniendo un valor brutal. No solamente un valor porque se cuente un clic, porque es muy fácil que se cuente un clic en 15 segundos para que la data luego suba por la parte de atrás, el backend de lo que se vea, pero no se debe underestimate, no se debe sobreestimar, no. Underestimate, que el español es brutal para mí ya. Subestimar. Perdón, muchas gracias, chicos. Es subestimar ese periodo de 5 a 15 segundos. Por 2 motivos. Uno, porque al ser muy corto y al ser percibido en un teléfono, se puede concentrar la economía o la poca economía que exista en crear un poquito más de calidad de producción en un espacio mucho más pequeño, con un tiempo mucho más pequeño. Creo que eso puede ser súper importante. He visto mucha gente sacar carrera en los últimos 2 o 3 años en haciendo cosas de 15 segundos muy entretenidas, o comediantes, o efectos especiales, gente con magia. Hace poco encontré un chaval que hace unos efectos especiales brutales con el que estoy trabajando últimamente y lo encontré por sus vídeos de 10-15 segundos. O sea, se autovendió en todos esos reels de 10 y 15 segundos donde pudo expresar mucha calidad en muy corto tiempo. Y luego después también la parte tecnológica, hablas del 3D, pero creo que Apple va a lanzar lentes de augmented reality, donde el escaneamiento del QR code o todas esas cosas que se puedan integrar dentro de un videoclip, directores que consigan integrar ese tipo de tecnología, como si no es Meta o si no es hacer music videos dentro del mundo Meta, el mundo virtual de Meta. Conciertos en Fortnite, conciertos en videojuegos, o sea, hay una ola de directores que van a crecer muy, muy grandes dentro de ese mundo Meta o dentro de un mundo de augmented reality o de realidad virtual, o incluso cuando ya salgan las gafas de Google, estás viendo un vídeo, te pones las gafas de Google y de repente descubres códigos. Creo que eso, y creo que te paso a ti por la parte de Sony, esta respuesta, esta pregunta, que creo que si hay nuevas personas dando esas soluciones, que nosotros o algunos dinosaurios que nos estamos convirtiendo en dinosaurios a veces no llegamos a pensar lo más rápido posible o nos adaptamos, como dice Gus, creo que está en vuestras manos enseñar a los artistas y también a las personas de la disquera que pueda haber otra arma para utilizar para vender ese producto de una manera súper friki. Sí, mira, de hecho yo iba a comentar lo mismo más o menos que has comentado tú. O sea, por ejemplo, los videoclips de los 90 en MTV, los videoclips se hacían para la tele. Ya está. Llega Internet, llega YouTube y de repente plataformas, se empieza a distribuir. Al final yo creo que, si hablamos de videoclip, cuando la tecnología va avanzando y se normaliza, el videoclip va detrás. O sea, YouTube cuando salió, evidentemente, no todo el mundo lo conocía, se veía para subir un vídeo de primera de un perro que estaba soñando, cosas así. Luego de repente empieza o sea, ya cuando se normaliza que YouTube es básico y que yo si busco, a veces la gente ni siquiera usa Spotify para oír música, se va a YouTube y pone el nombre del grupo. O sea, encima ve el videoclip, que eso es así. Se normaliza y entonces los videoclips ya empiezan a expandirse, hay más videoclips, más cosas.
llega a las redes sociales, llega a Instagram, llega a TikTok, empieza, oye, vamos a rodar un videoclip con el formato vertical que nos viene bien para el móvil o con el formato cuadrado para Instagram. O sea, empieza a normalizarse. Todo lo que la tecnología vaya avanzando y todo lo que va a avanzar y se vaya normalizando, el videoclip irá detrás. Meta, si todo esto va hacia adelante y sacan sus gafas Meta y la gente al final normaliza, pues como la peli de Ready Player One, ¿no? De Spielberg, ¿no? Que llegas a tu casa y me meto en Facebook, te pones unas gafas, estás en una habitación que has elegido tú, vas a casa de uno, vas a un concierto, vas tal, pues imagínate la cantidad de videoclips que se podrían hacer ahí, videoclips inmersivos. Lo que comentabas, por ejemplo, antes de Arcade Fire, ese videoclip era muy interesante, ¿no? Porque era como tú ponías tus datos y se generaban unas ventanas, era muy interactivo, muy chulo. Pero al final quedó una cosa como muy anecdótica, ¿no? O un vídeo 360, al principio sí, la gente se animaba un poco, pero ya la gente no se pone un vídeo 360, ¿no? Porque no se terminó de normalizar ese tipo de cosas. En el momento que se normalicen, el videoclip va detrás y eso va a expandir el formato y vamos a jugar muchísimo. Hay en un aspecto de lo que acabas de mencionar, estoy trabajando con familia de Selena para tratar digamos, Selena, la artista mexicana, para traerla de vuelta a la vida y estamos estudiando, pues, escanear su cara no puedo decir mucho, pero escanear su cara prácticamente en contenido ya existente para poder implementarla en una actriz que tiene el cuerpo similar, donde se pueda implementar la cara. Ahora mismo se llama deepfake, está apareciendo mucho por ahí. Y esto solamente puede que viva en el mundo virtual. Puede que viva en Meta, porque desafortunadamente no puedes traer una persona física con una careta de Selena y no va a funcionar. Pero sí puedo ponerle puntitos a una actriz y proyectar la cara de Selena y sacar nueva música, sacar nuevas cosas. Pasó hace poco con Paul McCartney, creo que hizo un vídeo hace poco y él está muy mayor ahora, pero la cara ahora está... fue un artista de los Beatles, creo, y parece completamente joven. Pero eso solo puede vivir en la pantalla, en las gafas, en la pantalla, no se puede traer un mundo real. Pero si se normaliza o si empieza a ser aceptado por el mercado... La que viene. Ya. Sí. Pues nos vamos un poco de tiempo, nos da para una última pregunta, un último comentario o reflexión. ¿Quién se anima para cerrar ahí este debate? Venga, Guille, pregunta tú algo. Por alusiones, ¿no? No sé si Héctor quiere comentar. Yo lo único que diría, chicos, es que no os den miedo a fallar. Que no os den miedo a fallar. Caeros 7 veces, levantaros 8. Nada, pues es que sí, era eso un poco, quizá que lanzarais un mensaje, ¿no? De que se animen a curiosear en este mundo, ¿no? Del videoclip, que como vosotros estáis diciendo, está ganando cada vez más fuerza, más reconocimiento, que es una salida para ellos que pueden tener en el mundo laboral y que creo que además no es que esté ya asentado, sino que encima va a crecer más. Entonces, yo creo que nada, animaros a todos. Creo que todas las personas que están sentadas en esta mesa estarían muy emocionadas de ver vuestro trabajo. Todos queremos ver, como dueños de compañía, como productores, como Sony, como artistas, queremos ver trabajo, grabar cosas y prepararlas para enseñarlas. Hostia, es verdad, tío. Pero es que muy de verdad. Porque si hay... Una de las cosas que, al menos a nosotros, que llevamos unos cuantos años ya en esto, nos emocionan más, es rodearnos de gente con ilusión, talento, pero frescura, ideas nuevas, y con acercarnos a ellas, agitarnos juntos y convertir aquello en algo nuevo que te siga motivando e ilusionando. Y es fantastiquísimo seguir trabajando con productores con los que tienes gran confianza y gran conexión, pero es muy bestia lo que pasa cuando te encuentras con
con gente, tengo que decir joven porque entiendo que la gente que está estudiando aquí es mucho más joven que yo, y reconocer un talento y unas ganas de comerse el mundo a alguien joven con ideas nuevas es alucinante. Tener la suerte de acercarte a ellos y impregnarte de esta ilusión y caminar juntos es alucinante. Por lo tanto, muy bien dicho, nos encantaría recibir, escuchar lo que sois capaces de hacer. Solo falta una cosa, aparte del trabajo, que es esencial, que es creer en vosotros mismos. Es el mayor consejo que, al menos desde nuestro punto de vista, damos a aquellos que quieren vivir de algo tan alucinante como es la música o el arte audiovisual. Sí, hacer y hacer. Tenés que hacer todo, porque al final vuestro currículum es lo que vemos. Vuestro currículum va a ser, da igual los títulos, no da igual porque lo podéis aplicar a muchas cosas, pero en este caso, en la dirección, al final lo que vale es lo que vemos. Es cuando, enséñame tu pieza. Entonces, hacer cualquier tipo de pieza de todo tipo y estar rodando, que tenéis los medios en las manos, que ya no hace falta una estructura gigantesca para rodar algo, y se pueden hacer muchas cosas y con muy pocos elementos, y al final esa es vuestra carta de presentación, y aprovechar que está en un nuevo punto de partida del sector del videoclip que fue dando variaciones, altos y bajos, y ahora está en un momento de nuevo saliendo a darlo todo, y que va a haber un camino muy grande, muy amplio. Es una oportunidad de camino y de trabajo, creo que bastante potente de aquí a un futuro muy próximo. Entonces, y es muy fácil de llegar cuando tenéis trabajos. No es una cosa inalcanzable que decir, no, yo hago mi trabajo y ahora ¿a quién se lo presento? En cuanto golpeáis 2 puertas y enviáis los vídeos, nos van a llegar a todo el mundo y se va a correr la bola rápidamente. Y así que lo único que hay que hacer es hacer. Tener en cuenta, aunque sea así duro, pero es una buena noticia. Nadie espera nada de vosotros. Estáis en vuestro mejor momento. ¿De verdad? Ahora es cuando podéis hacer cosas. No tener miedo, quitaros importancia, lo que hablaba antes en la ponencia de la solemnidad de yo si hago algo tiene que ser como Stanley Kubrick. No, hacer cosas porque todo llega. Y sobre todo divertiros, porque al final estáis jugando. Nosotros estamos jugando. Yo sigo siendo un niño jugando. Pero en vez de juguetes, pues tengo actores, focos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo diría eso, ¿no? Que os divirtáis y que os sintáis totalmente libres y con trabajo todo llega. Sí, y yo en la línea de lo que ha dicho Gus, creo que la gran transformación y el gran cambio que hemos vivido estos últimos años en toda la industria audiovisual y en la música muy especialmente es la irrupción tecnológica, ¿no? Y la irrupción tecnológica facilita 2 cosas. Antes las compañías éramos los que teníamos el control de todo. O sea, teníamos, como ha dicho, los medios de grabación, tanto de audio como de vídeo, eran costosísimos, y por lo tanto la única manera de grabar un disco, de hacer un vídeo y de poder llegar a la gente a través de los medios de comunicación o del retail tradicional era a través de una compañía. Eso para bien y para mal nuestro ya no es así. Ahora cualquiera de vosotros en casa, con el Pro Tools, con una herramienta de edición de vídeo, con un buen teléfono o una buena cámara, podéis hacer la canción, el vídeo y entregarlo. Y además, como decíamos, las redes sociales y la interconexión que hay a nivel mundial de todos con todos facilita que podáis hacer llegar también, como decía Gus, a quien queráis, a quien soñéis vuestro trabajo. No quiero ponerme pesado con los ejemplos de Rosalía, pero otro ejemplo que me pareció alucinante, la coreógrafa que Rosalía escogió para su primera gira, la escribió por Instagram. Le mandó un mensaje: hola, soy Rosalía, vivo en Barcelona, me gustaría trabajar contigo. Y esta chica dijo, ¿cómo? ¿Quién eres? Pero claro, vio el trabajo, vio lo que había hecho y dijo, me interesa. Se cogió un avión desde Los Ángeles, se plantó en Barcelona, tuvieron una reunión y desde entonces es su coreógrafa, ¿no? Esas cosas ocurren, no las cuento en plan, o sea, ha ocurrido hace poco. Si tenéis algo que os parece muy potente, mandárselo y a lo mejor os contestan. Y si no, pues seguir intentando. Pablo Alborán y Tabú, el vídeo de Tabú con Ava Max fue exactamente así.
No conocía a Pablo y me escribió, hey, soy de Málaga, yo también. Vamos a hacer un vídeo, ok. Así es, los artistas están igual que vosotros, a un toque. Algunos contestan más que otros, incluso a mí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por este tiempo tan agradable, tan bueno. Y nada, nos vemos mañana. Seguimos con más actividades. Muchas gracias. Gracias a vosotros.